bienvenido. El hombre más peligroso no es el más fuerte, ni el más violento, ni el más ruidoso. Es el que dejó de preocuparse. Quédate hasta el final. Dale like si te interesa comprender el poder desde su raíz y suscríbete si quieres aprender a ver la naturaleza humana sin filtros. Hay un momento en la vida de un hombre en el que algo se rompe. No es dramático. No hay explosiones. No hay discursos. Simplemente deja de preocuparse. Deja de preocuparse por agradar, por encajar y por ser aceptado, por caer bien, por perder. Y en ese instante se vuelve impredecible. La mayoría de las personas viven atadas a la aprobación. Su sistema nervioso está calibrado para evitar el rechazo. Desde la infancia aprendemos que pertenecer es sobrevivir. El cerebro social, profundamente conectado con la amígdala y los circuitos del dolor, procesa la exclusión como una amenaza real. Ser rechazado duele, literalmente. Por eso la mayoría negocia su autenticidad. Se suaviza, se adapta, ni se traiciona en pequeñas dosis para mantener estabilidad. Pero el hombre que deja de preocuparse corta ese cable invisible, no porque sea insensible, sino porque entendió el juego. Aquí es donde la visión de Nicolás Maquiavelo se vuelve incómodamente vigente. En su análisis del poder, especialmente en El Príncipe, no se habla de bondad, se habla de estabilidad, de control, de supervivencia estratégica. Maquiavelo observó algo que pocos aceptan. Los hombres actúan movidos por interés y miedo y conveniencia, no por ideales elevados. El que entiende eso, deja de esperar nobleza donde no leí, y cuando dejas de esperar, dejas de frustrarte. Cuando dejas de frustrarte, dejas de reaccionar, y cuando dejas de reaccionar, te vuelves frío. La frialdad no es ausencia de emoción, es dominio sobre ella. Imagina a dos hombres en una negociación. Uno teme perder el trato. El otro sabe que puede levantarse y marcharse sin que su identidad se fracture. ¿Quién tiene el poder? Y el desapego no es indiferencia total, es libertad estratégica. En psicología conductual, el refuerzo pierde efecto cuando la recompensa deja de importarte. Si no necesito tu validación, no puedes manipularme con ella. Si no temo tu desaprobación, no puedes controlarme con amenazas sociales. El hombre que ya no se preocupa no se vuelve caótico, se vuelve calculador, porque ahora sus decisiones no están filtradas por ansiedad, están filtradas por propósito. Y hay algo profundamente inquietante en alguien que no necesita nada de ti. La mayoría de los conflictos humanos se sostienen en la dependencia emocional. Te necesito, no quiero perderte, no quiero quedar mal, no quiero que hablen de mí. El hombre peligroso observa todo eso y permanece intacto. No busca impresionar, no busca convencer, no busca gustar, y eso descoloca. Las dinámicas sociales funcionan como intercambios invisibles. Yo te valido, tú me validas, yo cedo aquí y tú cedes allá. Es un equilibrio frágil. Pero cuando uno de los jugadores deja de necesitar ese intercambio, la balanza se inclina. No grita, no amenaza, no se impone con fuerza bruta. Simplemente no reacciona como se espera. Y lo inesperado siempre genera poder. En la historia política del Renacimiento, muchos gobernantes cayeron por intentar ser amados por todos. Querían aprobación, querían admiración. Pero el que comprendía que el amor es volátil y el miedo es más estable, tomaba decisiones desde otra lógica, no emocional, no impulsiva, sino estratégica. Aquí es donde la frase cobra sentido. El hombre más peligroso es el que dejó de preocuparse, porque ya no está negociando su esencia. Observa una escena cotidiana. Un grupo se burla de alguien buscando reacción. Esperan incomodidad, justificación, defensa, pero la persona sonríe levemente y continúa, sin explicar, sin justificarse, sin tensarse. Esa calma no es debilidad, es desarme psicológico.
Cuando no pueden tocar tu autoestima, pierden acceso a tu conducta. La neurociencia lo explica con claridad. Las respuestas emocionales automáticas pueden secuestrar la corteza prefrontal, reduciendo la capacidad de análisis. El que reacciona pierde claridad. El que no se altera, piensa. Y el que piensa mientras otros reaccionan, domina el ritmo. La preocupación constante es una forma de esclavitud invisible. Te ata a escenarios imaginarios, a opiniones ajenas, a expectativas externas. El desapego consciente es una forma de soberanía. Pero cuidado, dejar de preocuparse no significa volverse cruel, no significa dañar, no significa manipular sin conciencia. Significa comprender que tu estabilidad interna no puede depender del caos externo. Maquiavelo no enseñaba maldad gratuita, enseñaba realismo. Entender cómo funcionan los hombres para no ser devorado por ilusiones. El hombre que dejó de preocuparse entendió algo simple y brutal. No puede controlar cómo lo perciben. Y no puede controlar lo que dicen. No puede controlar la narrativa externa. Pero puede controlar su reacción. Y cuando dominas tu reacción, dominas tu presencia. Hay una diferencia profunda entre el hombre que reprime emociones y el que las trascendió. El primero hierve por dentro. El segundo observa. Uno acumula resentimiento. El otro acumula información. Y la información es poder silencioso. En cualquier estructura social, empresa, pareja, ni de círculo de amigos, quien menos necesita validación suele marcar el ritmo. No porque lo imponga, sino porque no compite por atención, y el que no compite, desconcierta. Esa desconexión estratégica es lo que convierte a alguien en peligroso, no porque quiera destruir, sino porque ya no puede ser manipulado por lo básico. Miedo al rechazo, deseo de aprobación, ansiedad por pertenecer. Cuando rompes esos hilos invisibles, te vuelves difícil de mover. No eres más fuerte físicamente, y no eres más agresivo, eres más estable. Y la estabilidad en un mundo emocionalmente reactivo es una forma de superioridad silenciosa. La mayoría cree que el poder se demuestra, se exhibe, se impone, se anuncia, pero el poder real casi nunca habla alto. Se nota en la respiración lenta cuando otros están alterados, en la mirada firme cuando alguien intenta intimidar, en el silencio, cuando todos esperan una reacción. El hombre que dejó de preocuparse ya no responde por impulso, responde por elección, y eso cambia todo. En términos psicológicos, ha reducido su dependencia del refuerzo externo. Ya no necesita aprobación constante para regular su autoestima. Su sistema de recompensa dejó de estar secuestrado por la validación social. Cuando alguien te elogia y eso define tu estado de ánimo, pueden manipularte con halagos. Cuando alguien te critica y eso te desestabiliza, pueden controlarte con desprecio. Pero cuando ninguna de las dos cosas altera tu eje, te vuelves incómodo. Imagina un entorno laboral. Un superior intenta presionar a dos empleados con la amenaza implícita de reemplazo. El primero se tensa, busca agradar más, se sobreexplica, se vuelve dócil. El segundo escucha, analiza, evalúa sus opciones internas. No entra en pánico porque su identidad no está anclada exclusivamente a ese puesto. No se vuelve insolente, no se vuelve desafiante, simplemente no transmite miedo. Y el poder percibe el miedo como sangre en el agua. Aquí aparece una verdad que muchos evitan aceptar. Gran parte de las jerarquías sociales se sostienen sobre la percepción de necesidad. Quien necesita menos, negocia mejor. No es una invitación a aislarse del mundo. Es una invitación a construir una base interna tan sólida que la pérdida no te fracture. En sociología del poder, la dependencia crea simetría. Si yo dependo más de ti que tú de mí, el equilibrio está roto. Y el hombre que dejó de preocuparse reduce esa dependencia emocional. No suplica mi atención, no mendiga afecto, no persigue reconocimiento.
Y esa ausencia de persecución genera magnetismo, porque lo escaso atrae. Hay una paradoja inquietante en la naturaleza humana. Valoramos más aquello que no nos necesita. Lo vemos en relaciones, en dinámicas sociales, incluso en figuras públicas. La persona desesperada por agradar pierde atractivo. La persona centrada en su propio camino, o indiferente a la aprobación constante, despierta interés, no por misterio superficial, sino por estabilidad. En términos evolutivos, la estabilidad transmite seguridad, y la seguridad transmite capacidad. No es casualidad. El hombre que ya no se preocupa dejó de vivir en modo amenaza constante. Su sistema nervioso no está en alerta permanente por la opinión ajena. Eso le permite observar detalles que otros, cegados por ansiedad, no ven. Mientras alguien se ofende, él analiza. Y mientras alguien compite por protagonismo, él mide fuerzas. Mientras alguien reacciona, él registra patrones. Y quien registra patrones, anticipa movimientos. Eso es poder estratégico. No porque controle a todos, sino porque no es fácilmente controlable. En la historia política y militar, los líderes más temidos no eran los más impulsivos, eran los más imperturbables, aquellos cuya reacción no podía predecirse a partir de provocaciones simples. Y la imprevisibilidad serena desestabiliza más que la agresividad evidente. Cuando alguien te provoca esperando ira y recibe calma, pierde referencia. Cuando intenta humillarte esperando defensa y recibe silencio, se enfrenta muitas a un vacío. Y el vacío desarma. Pero hay algo más profundo. Dejar de preocuparse implica aceptar la pérdida como posibilidad real. Muchos viven paralizados porque intentan evitar cualquier forma de pérdida. Estatus, pareja, dinero, reputación. Y esa aversión excesiva los hace vulnerables. El hombre peligroso hizo las paces con la pérdida, no porque la desee, sino porque la contempla sin pánico. Si pierdo, aprendo. Si me rechazan, sigo. Si me critican, evalúo. No hay drama interno. Y cuando el drama desaparece, aparece la claridad. La claridad permite decisiones frías, decisiones que no están contaminadas por la urgencia emocional de «no quiero quedar mal». En relaciones personales esto se vuelve evidente, y la persona que teme perder a su pareja constantemente negocia sus límites. Tolera más de lo que debería. Se adapta en exceso. Se calla. La persona que sabe que puede irse sin que su mundo colapse. Establece límites con calma. No amenaza con irse. No hace escenas. Simplemente actúa si es necesario. Y esa coherencia impone respeto. La psicología oscura no se trata de manipular. Se trata de comprender dónde nacen las vulnerabilidades humanas. La mayor vulnerabilidad es el miedo. Miedo a estar solo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser querido. El hombre que dejó de preocuparse no eliminó esos miedos mágicamente. Los enfrentó. Los atravesó. Y al hacerlo, redujo su poder sobre él. Eso lo vuelve menos reactivo y más estratégico. Y hay algo profundamente perturbador en alguien que no puede ser movido fácilmente por presión emocional. No porque sea insensible, sino porque su centro no está afuera, está adentro. Cuando tu identidad depende de la mirada ajena, vives negociando. Cuando tu identidad depende de tus propios principios, vives decidiendo. La diferencia es sutil, pero transforma la posición de poder. En una discusión intensa, observa quién eleva la voz primero. Quien pierde el control, pierde el marco. El que mantiene el tono bajo, el ritmo pausado, obliga al otro a adaptarse. El marco psicológico lo sostiene quien conserva estabilidad. Y esa estabilidad nace de una mente que ya no se preocupa por quedar bien, y sino por actuar coherentemente. No es frialdad vacía, es dominio emocional. Es entender que el mundo no se organiza alrededor de tu necesidad de aprobación. Y cuando aceptas eso, te vuelves libre. Libre para mí hablar cuando sea necesario. Libre para callar cuando conviene. Libre para irte cuando no suma.
libre para quedarte cuando tiene sentido. La libertad interna es lo que realmente intimida. Y no porque alguien libre de la aprobación no puede ser comprado con elogios ni chantajeado con desprecio. Y esa clase de persona altera cualquier sistema que dependa del miedo para funcionar. Hay algo que pocos admiten. La mayoría no teme al hombre violento, tampoco al arrogante, ni siquiera al que presume poder. Temen al que no necesita demostrar nada, porque cuando un hombre deja de preocuparse por la opinión ajena, deja de ser predecible. Y cuando deja de ser predecible, deja de ser manipulable. Esa es la verdadera amenaza, no la agresión, no el ruido, no la intimidación superficial, sino la autonomía. A lo largo de la historia, los sistemas han aprendido a controlar a través de la aprobación y el rechazo. Recompensa y castigo social, inclusión y exclusión. Es un mecanismo antiguo. Funciona porque la mayoría teme quedarse sola, pero el que ha hecho las paces con su propia soledad ya no puede ser domesticado tan fácilmente. Y aquí está la parte que incomoda. Dejar de preocuparse no significa volverse insensible, significa volverse selectivo, significa elegir qué merece tu energía y qué no, significa entender que reaccionar a todo es una forma de debilidad. El hombre más peligroso no es el que destruye todo a su paso, es el que se gobierna a sí mismo, porque quien se gobierna a sí mismo no necesita gobernar desde el caos. Su sola presencia reordena dinámicas. Su calma altera la tensión, y su silencio pesa más que los discursos largos. No se mueve por impulso, no compite por atención, no mendiga respeto, lo encarna. Y cuando el respeto no llega, no implora, se retira, observa, recalibra. Esa capacidad de retirarse sin dramatismo es lo que muchos confunden con frialdad. Pero en realidad es disciplina emocional. Es comprender que el poder no está en controlar a otros, sino en no ser controlado por ellos. Y eso es lo que Maquiavelo entendió al estudiar la naturaleza humana. No se trata de ser amado ciegamente ni temido irracionalmente. Se trata de comprender los impulsos que mueven a las personas, para no ser arrastrado por ellos. Cuando dejas de preocuparte por lo superficial, empiezas a ver lo esencial. Ves quién actúa por miedo, quién actúa por necesidad, quién actúa por ego. Y cuando lo ves, eliges cómo posicionarte. El hombre que ya no se preocupa no se vuelve oscuro por maldad, mas se vuelve claro, claro en sus límites, claro en sus decisiones, claro en lo que tolera y en lo que no. Y esa claridad, en un mundo lleno de confusión emocional, parece peligrosa, pero en realidad es libertad. Si algo de esto resonó contigo, no lo tomes como una invitación a endurecerte contra el mundo. Tómalo como una invitación a fortalecerte por dentro, a reducir tu dependencia, a observar más y reaccionar menos, y a construir una estabilidad que no pueda ser sacudida por cualquier opinión. Porque cuando tu centro ya no está fuera, el juego cambia, y la mayoría ni siquiera sabe que el juego existe. Si quieres seguir profundizando en cómo funciona realmente el poder, la mente humana y las dinámicas invisibles que gobiernan las relaciones, suscríbete ahora. Dale like a este video si entiendes que el verdadero dominio empieza por uno mismo. Aquí no hablamos de fantasías, hablamos de naturaleza humana sin adornos, y eso apenas comienza.